Detrás de la poderosa voz que ha conquistado los escenarios más grandes de México, hay una historia fascinante llena de lucha, pasión y superación. ¿Quién es realmente Luz Helena Ruiz Bejarano, la mujer que conocemos como Lucha Villa? Desde sus humildes orígenes en Sinaloa hasta convertirse en una de las leyendas vivientes de la música ranchera, su vida es un testimonio de fortaleza y determinación. Pero, ¿cómo logró que su nombre quedara marcado en la historia de la música mexicana? ¿Qué secretos se esconden detrás de su exitosa carrera y su presencia única en el escenario? Atrévete a descubrir la verdadera historia de Lucha Villa, una mujer que desafió las expectativas y convirtió sus sueños en una realidad imparable. Luz Helena Ruiz Bejarano, conocida por su nombre artístico Lucha Villa, es una de las figuras más representativas y admiradas de la música ranchera mexicana. Su historia está llena de luchas, sacrificios, desafíos y momentos de triunfo que la convirtieron en un ícono en la cultura musical de México. A lo largo de su carrera, Lucha Villa ha trascendido por su impresionante voz, su carácter fuerte y su capacidad para conectar emocionalmente con su público. Pero detrás de esa gran figura pública hay una historia de superación y perseverancia que es tan fascinante como sus canciones. Luz Helena Ruiz Bejarano nació el 30 de noviembre de 1936 en Rosario, Sinaloa, un pequeño pueblo mexicano lleno de tradiciones y cultura. Desde muy joven se vio inmersa en un entorno musical que marcaría su vida para siempre. En su familia, la música siempre estuvo presente, ya que su madre era una apasionada de las canciones tradicionales mexicanas. Su primer contacto con la música fue a través de su hogar y la influencia directa de su madre, quien la animó a seguir sus sueños. Aunque en sus primeros años la vida no fue fácil, y la familia de Lucha Villa no gozaba de grandes lujos, eso no fue un impedimento para que la joven Luz Helena comenzara a cantar desde pequeña. En su infancia participaba en eventos familiares y competiciones locales, donde ya se podía notar la impresionante potencia y emotividad de su voz. Sin embargo, el camino hacia la fama no sería sencillo. A medida que crecía, Lucha Villa sentía que su destino estaba fuera de su pueblo natal. Con el apoyo de su madre, decidió mudarse a la Ciudad de México para intentar abrirse paso en el mundo de la música. Llegó a la capital sin muchas expectativas, pero con una determinación férrea para alcanzar el éxito. Al llegar a la Ciudad de México, Lucha Villa tuvo que enfrentarse a numerosos obstáculos. Sin embargo, su talento era innegable. Empezó a cantar en pequeños bares y restaurantes, donde rápidamente comenzó a llamar la atención de los locales. Fue en esos lugares donde afinó su estilo y encontró su identidad musical. Su primera oportunidad importante llegó cuando fue descubierta por un productor musical de RCA Víctor, una de las discográficas más grandes de la época. En 1967, Lucha Villa lanzó su primer álbum que marcó el comienzo de su ascenso a la fama. Aunque no fue un gran éxito inmediato, este álbum le permitió empezar a construir su base de seguidores y hacerse un nombre en la industria musical. Sin embargo, no fue sino hasta que grabó su canción La Felicidad, que comenzó a ser reconocida por el gran público mexicano. La Felicidad fue un éxito rotundo, y con ella Lucha Villa logró captar la atención no solo de los mexicanos, sino también de la audiencia internacional. Su voz, profunda y llena de sentimiento, cautivó a una gran cantidad de seguidores. La canción se convirtió en un himno en muchas casas mexicanas, y fue entonces cuando Lucha Villa comenzó a ser considerada una de las grandes figuras de la música ranchera. Además de su carrera musical, Lucha Villa también incursionó en el cine mexicano, participando en varias películas en las que su música se fusionaba con las historias de amor y desdicha que caracterizaban al cine ranchero de la época. En estas películas, su presencia en pantalla se complementaba perfectamente con su imagen de mujer fuerte y apasionada,
lo que la consolidó como una de las grandes estrellas del cine nacional. Participó en filmes como El Solitario y Las calles de la ciudad, donde su talento no solo se mostró a través de la música, sino también con su gran actuación. Las películas de esta época a menudo retrataban las dificultades de la vida en el campo, el amor, el desamor y la lucha por alcanzar los sueños. Lucha Villa logró mezclar de manera única su capacidad actoral con su potente voz, creando una conexión profunda con el público. Su éxito no solo se limitó al cine mexicano, sino que también logró traspasar fronteras. A lo largo de los años 70, su fama comenzó a extenderse por toda América Latina y Estados Unidos, convirtiéndola en un símbolo de la música tradicional mexicana. Lo que realmente diferenciaba a Lucha Villa de otras artistas de la época era su estilo único, tanto en su música como en su presencia en el escenario. Su voz poderosa, llena de emociones y matices, se combinaba perfectamente con su actitud fuerte y decidida. Ella nunca fue una artista que se dejara moldear por las expectativas del público o de la industria. Siempre fue fiel a sí misma y a su arte. Lucha Villa era conocida por su autenticidad y por no tener miedo de mostrar su verdadero yo. A pesar de los estándares de belleza y perfección de la época, ella no trató de adaptarse a las expectativas de los demás, sino que siguió su propio camino. Este carácter rebelde y su actitud de no rendirse ante las adversidades la hicieron aún más admirada por sus seguidores. El éxito siempre trae consigo la sombra de la controversia, y Lucha Villa no fue la excepción. A lo largo de su carrera, se desataron rumores sobre su vida personal. Uno de los rumores más persistentes fue sobre sus relaciones amorosas. Aunque la cantante nunca confirmó ni desmintió los detalles de su vida amorosa, la prensa sensacionalista de la época se encargó de especular sobre sus romances y su supuesto carácter difícil. Además, se hablaba de que su relación con su familia no era tan idílica como muchos pensaban. Se decía que Lucha Villa había tenido ciertos conflictos con sus seres queridos, debido a su creciente fama y a las demandas de la industria. Sin embargo, siempre se mostró una mujer independiente que prefería no hablar de su vida personal y mantener su enfoque en su carrera. Uno de los episodios más difíciles de su vida fue la pérdida de su hijo, un evento que la afectó profundamente y que, según algunos rumores, fue una de las razones por las cuales se alejó temporalmente de los escenarios. Su dolor fue tan grande que se especuló que sufrió una depresión profunda, lo que la llevó a tomar un descanso en su carrera. Sin embargo, Lucha Villa demostró una gran fortaleza y pronto regresó a la música, aunque su vida nunca volvió a ser la misma después de esa tragedia. A pesar de los altibajos, Lucha Villa se mantuvo firme en su carrera y con los años se consolidó como una de las voces más importantes de la música ranchera mexicana. Su capacidad para interpretar canciones con tanto sentimiento y pasión la convirtió en un referente de la música tradicional mexicana. A lo largo de su carrera, Lucha Villa grabó más de 30 álbumes, participó en diversas películas y programas de televisión y fue reconocida en varias ocasiones por su contribución a la música mexicana. Su legado es innegable, y aunque hoy en día la artista ya no está tan activa en la escena pública, su música sigue siendo escuchada y admirada por nuevas generaciones de mexicanos y fanáticos internacionales. La figura de Lucha Villa continúa siendo un símbolo de fuerza, valentía y pasión. Su historia es un testimonio de que, con determinación, es posible superar las adversidades y lograr el éxito. A pesar de los rumores, tragedias y obstáculos personales, Lucha Villa dejó una huella imborrable en la historia de la música mexicana, y su nombre seguirá siendo recordado como el de una mujer que luchó por sus sueños y por el legado de la música ranchera. Luz Helena Ruiz Bejarano, o Lucha Villa, es una de las artistas más grandes de México. Desde su humilde comienzo en Rosario, Sinaloa,
hasta su consolidación como una de las voces más poderosas y queridas de la música ranchera. Su vida está llena de historias fascinantes. Su ascenso a la fama fue el resultado de su talento excepcional, su dedicación y su capacidad para conectar con el público. A pesar de las dificultades y tragedias personales, Lucha Villa logró mantenerse firme en su carrera, convirtiéndose en un ícono de la cultura mexicana. El viaje de Lucha Villa es una historia que merece ser contada una y otra vez, para recordar que detrás del brillo de la fama siempre hay una historia de lucha, sacrificio y perseverancia. Lucha Villa atravesó momentos muy duros en su vida, y uno de los más devastadores fue la pérdida de su hijo, un suceso que marcó profundamente su ser y que la alejó temporalmente de los escenarios. Durante ese periodo, la prensa se hizo eco de su ausencia, generando rumores sobre su estado emocional y su retiro definitivo de la música. Sin embargo, lo que muchos no sabían es que, en medio del dolor, Lucha Villa nunca dejó de sentir el llamado de la música. El amor por su arte y el deseo de honrar a su hijo fueron los motores que la impulsaron a regresar a los escenarios. Lo que le permitió levantarse tras esa tragedia fue, sin duda, su fuerza interior, su determinación de no dejarse vencer por el dolor. Además, Lucha Villa siempre tuvo un vínculo muy profundo con su público, y aunque su vida personal fue siempre un enigma, su música hablaba de sentimientos universales, como el amor, el desamor, la lucha y la esperanza. Esto fue lo que permitió que su regreso fuera tan significativo. La gente que siempre la había apoyado la esperaba con los brazos abiertos. Tras el difícil periodo de duelo y la reconstrucción personal, Lucha Villa volvió con más fuerza que nunca. Esta segunda etapa de su carrera estuvo marcada por un renovado amor por la música y por una nueva perspectiva sobre su rol como artista. Durante esta fase, su música adquirió una profundidad emocional aún mayor, ya que sus interpretaciones se volvieron más maduras, cargadas de una sabiduría que solo la experiencia puede brindar. En sus conciertos y grabaciones, Lucha Villa mostró una energía inquebrantable. Aunque su vida personal estaba marcada por tragedias, encontró en su arte una vía para sanar y, a su vez, para conectar más profundamente con su audiencia. En ese sentido, el regreso de Lucha Villa a los escenarios fue un testimonio de resiliencia que resonó con miles de personas que de alguna manera se sintieron identificadas con sus luchas y victorias personales. Lo más impresionante de su regreso fue cómo supo reinventarse sin perder la esencia de lo que la había hecho única. La música ranchera, que ha sido su alma durante tanto tiempo, continuó siendo su bandera. A través de sus canciones, Lucha Villa siguió transmitiendo sus emociones y sus vivencias, convirtiéndose en una referente de fortaleza y perseverancia. Uno de los aspectos más notables de la carrera de Lucha Villa es, sin duda, su voz. Con una impresionante capacidad vocal que abarcaba desde las notas más graves hasta las más altas, Lucha Villa logró conquistar a su público no solo por la calidad de sus canciones, sino por el sentimiento con el que las interpretaba. Su voz se convirtió en un instrumento poderoso, capaz de transmitir los más complejos sentimientos humanos, lo que le permitió mantener una conexión profunda con su audiencia a lo largo de los años. A lo largo de su carrera, Lucha Villa grabó más de 30 álbumes, muchos de los cuales son considerados clásicos dentro de la música ranchera. Su capacidad para reinventarse sin perder su esencia fue uno de los factores clave que le permitió mantenerse relevante en la industria musical a lo largo de las décadas. Sus canciones, como La Felicidad, El Solitario y Mi Ciudad, siguen siendo interpretadas y escuchadas por miles de personas, lo que demuestra que su música sigue viva en el corazón de México. Además, su influencia trascendió más allá de la música ranchera. Lucha Villa se convirtió en un ícono cultural, un referente para generaciones de artistas y de fans
que encontraron en ella una voz fuerte y decidida. Su legado está marcado por su lucha constante por ser auténtica, por no ceder ante las presiones de la industria y por mantenerse fiel a sus principios. En una época donde las figuras femeninas a menudo se veían relegadas a papeles secundarios, Lucha Villa fue un ejemplo de empoderamiento femenino en un campo dominado por hombres. Para Lucha Villa, la música siempre fue más que un medio de sustento o una carrera. La música fue su terapia, su vía de escape para expresar su dolor, sus frustraciones y también sus alegrías. Después de cada golpe que la vida le dio, la música fue la que la ayudó a sanar. Este proceso de sanación fue lo que permitió a Lucha Villa no solo sobrevivir, sino también triunfar. A través